Transformación digital. Bienvenidos. El día de hoy, en este capítulo de Transformación digital, vamos a tocar un tema súper especial que tiene que ver con la nube y tiene que ver con información. Vamos a hablar de bases de datos. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este capítulo de Transformación Digital. Estamos el día de hoy con Alejandro Jiménez. Alejandro, gracias por estar con nosotros en Transformación Digital y bienvenido. Hola Alejo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno Alejo, yo creo que podíamos empezar este capítulo que es bien interesante para que abramos, el tema y nos cuentes un poco cómo llegaste a trabajar con bases de datos. Cuéntanos un poquito cuál ha sido como el recorrido y la historia profesional que te ha llevado precisamente al momento en el que estás en este momento. Bueno, cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería de sistemas, pues me llamó el tema de las bases de datos. Empecé a andar un poquito el tema con bases de datos Oracle. Estuve dando capacitación. He estado como entrenador certificado en las secretarías de gobierno. Estuve trabajando unos años formando a todas las personas cuando estaban comenzando a implementar software con bases de datos en las secretarías de gobierno. Luego me fui a una compañía de software, estuve trabajando como desarrollo, conociendo todas las áreas en el tema de ingeniería de sistemas, en desarrollo de software, en diseño, en modelamiento. Modelamiento de bases de datos es como pensar cómo almaceno la información, cómo la accedo, cómo la tengo disponible. Entonces, varios años trabajando con desarrollo de software y luego me retiré y empecé a hacer mi empresa, mi propia empresa, donde trabajamos el tema de bases de datos ya profesionalmente, dando soporte, afinación, monitoreo, garantizando pues como que esté disponible la información en las diferentes plataformas. Iniciaste tu carrera profesional con Oracle. Oracle es uno de los jugadores más fuertes de bases de datos. Sí, en su momento era el más fuerte. En este momento sigue siendo muy fuerte, pero hay muchas alternativas, ya hay muchos sabores y ya hay muchas como temas de infraestructura diferentes y requerimientos distintos. Entonces ya no hay como ese monopolio, sino que hay muchas alternativas diferentes en el mercado. Entonces, Oracle, SQL Server como bases de datos muy grandes, pero vamos a ver que hay bases de datos en dispositivos, en teléfonos, en la nube. Entonces, los requerimientos son bien diferentes y las necesidades me van a ayudar a identificar qué motor voy a necesitar de bases de datos. Bueno, ahí empezamos a meternos en un tema que ya es un poquito técnico. Has hablado de motores. ¿Qué es un motor de base de datos? Bueno, un motor es... tenemos que devolvernos como a qué es una base de datos y qué puedo almacenar dentro de una base de datos. Entonces, se supone que es información. Entonces, yo pienso en información con una característica o para un fin. Entonces, yo estoy hablando de una base de datos, por ejemplo, personas, una lista de personas. Entonces, mis contactos, mis amigos, si tienen un teléfono, una dirección, un estado civil, sexo, edad. Y empezamos a pensar de pronto como en una hoja de cálculo donde yo tengo como una estructura con la información. Entonces yo sé que en esta primera fila va a tener, o en esta columna va a tener unos datos. Entonces aquí están los nombres de todos, en la que sigue va a tener los apellidos, en la que sigue los teléfonos. Entonces empiezo como a estructurar esa hojita. Ahí empiezas como a hablar ya de estructura de bases de datos y primero arrancaste describiendo cuáles son los datos de contactos que, digamos, esa es como la primera necesidad que en el mundo nos atañe. Es decir, yo tengo mi nombre, mi apellido, mi cédula, mi correo electrónico, tengo mi teléfono, tengo un sitio web. Todos esos arreglos empiezan a ubicarse en un archivo en la cuadrícula de Excel. Sí. Eso ya nos daría entonces a pensar en una estructura de una tabla, ¿sí? Eso correspondería como una tabla. Entonces, tú empiezas a ver que de pronto, si yo tengo
un problema diferente. Tengo 2 direcciones para ti, 2 datos de contacto. Entonces tengo de Alejandro Peláez, tengo la dirección de la casa y la dirección de la oficina, el teléfono de la casa y el teléfono de la oficina. Entonces ya la estructura puede que no sea tan plana, se van volviendo estructuras más complejas donde requeriría más tablas o más formas de almacenamiento y de integrar la información, de conectar una dirección en teléfono con una persona, otra dirección y otro teléfono con la misma persona. Entonces empezamos a tener unas necesidades diferentes. Esto, cuando yo instalo una aplicación cualquiera que requiere guardar información, por ejemplo mi lista de contactos en el teléfono, yo no me preocupo por instalar una base de datos o por configurar unos datos o no sé qué. El software se encarga de tener esa forma de almacenamiento de los datos. Entonces, él guarda los nombres y los datos básicos en una estructura y los datos de contacto en otra, y los correos electrónicos pueden que estén en otra, de acuerdo a la forma, las características. Así tengo muchos datos de esas mismas características para una sola persona. En fin, esto mismo se puede llevar a un sistema comercial, a un ERP, a un software financiero, a un software de retail de una compañía que vende productos. Entonces yo puedo empezar a ver esas mismas necesidades que estamos exponiendo aquí en un sistema muy básico a un sistema completamente sofisticado. Yo creo que la relación que empieza a haber en eso que describiste, donde ya se cambia el concepto de tabla, sino que los datos empiezan a estructurarse de una manera diferente para yo poder ser más eficiente, ahorrar de pronto espacio de almacenamiento, ser más ágiles en un momento de consulta. Empezaste a tocar sistemas de información. Uno puede deducir entonces que detrás de un sistema de información siempre hay una base de datos. Es una forma de presentarlo. Siempre hay datos. Siempre vas a hablar de un almacenamiento donde yo tengo muchos registros similares o estructuras similares de información donde las conservo. Entonces, esos sistemas de información son una combinación de más cosas aparte de los datos. Entonces, los datos que estábamos mencionando tienen que tener formas de accederse, tienen que tener niveles de seguridad, tienen que tener unas rutas para tener acceso más rápido de acuerdo a lo que yo quiera consultar. Entonces, una cosa que se nos quedó, que es el motor se encarga de manejar todo eso, manejar no solo los datos, sino la seguridad, la relación que hay entre un dato con otro, que se llamaría la integridad referencial, si hay software asociado a esto. Entonces, por ejemplo, yo digo, cuando ingrese una persona, necesitamos poner el teléfono, pero como yo no sé de qué país es, entonces voy a buscar una estructura donde tengo la lista de los países con los indicadores. Entonces yo busco, el país es Colombia, entonces el indicador es 57 y lo va a asociar al teléfono. Entonces el teléfono es 57, ahora, y es de Medellín, vamos a buscar el área o los indicativos locales en ese país. Entonces empieza a haber estructuras. Entonces yo voy a poner un país que no existe o un indicativo de un país inexistente, la aplicación no me va a permitir hacerlo. ¿Quién se encarga de controlar eso? El motor. El motor es el que garantiza eso. Eso se llama integridad en una base de datos, integridad de los datos. Si yo vendo un producto, el producto tiene que existir. Si yo estoy llamando a un número de teléfono de un cliente, ese cliente tiene que existir y ese número tiene que estar bien estructurado, con el código del país, el código del área y el número como es, correctamente, para poder llegar a hacer una marcación telefónica, por ejemplo. Muy bien, ahí acabaste de terminar de describir, pues describimos inicialmente lo que era una base de datos y acabaste de describir qué es un motor. Háblanos un poquito de las tecnologías en motores de bases de datos, es decir, ¿cuáles son los jugadores más relevantes hoy en motores de bases de datos? Bueno, los más comerciales y los motores los tenemos que pensar como en los grandes en cuanto a centros de almacenamiento de información para volúmenes muy grandes, corporativos, y de pronto almacenamientos de información más livianos que yo requiero para, por ejemplo, mi teléfono celular. Una aplicación en mi teléfono celular requiere una base de datos instalada. Entonces, si yo empiezo a recoger información de contactos en mi teléfono tiene algo que guarde esos datos. Cuando lo replico en una base de datos en la nube, puede ser la de Google o cualquier base de datos, lo que estoy haciendo es replicando mis datos a un data center con un almacenamiento más robusto, porque están los datos míos, los tuyos y los de todo el resto del mundo puestos allá. Entonces,
Se genera una relación entonces entre el teléfono, que es el dispositivo, y dónde almaceno los datos, que ya sería en la nube, en un repositorio o en una sección de la nube de Google. Pusiste el ejemplo de Google, por ejemplo. En este caso, estarían en las dos partes. Entonces, los datos están en una base de datos en la nube y los datos están en una base de datos mía local. La diferencia es que en la nube están los datos de muchos y en el teléfono mío están solo los que me corresponden a mí. Y se sincronizan. Y se están sincronizando permanentemente. De eso vamos a hablar un poquito porque vienen unos temas muy interesantes alrededor de la información. Y para que cerremos entonces sobre las bases de datos, ¿quiénes usan las bases de datos? Uno pensaría que las grandes compañías son las que más necesitan las bases de datos, pero a medida que hemos venido automatizando el mundo, que tenemos un teléfono celular en nuestras manos, que tenemos nuestra libreta de direcciones de correo electrónico en nuestros portátiles, cada vez se nos van acercando más. ¿Cuándo empieza una empresa o una compañía en necesitar una estructura de bases de datos formal? Normalmente cuando yo instalo un software, una aplicación financiera, un ERP, un CRM, eso por dentro va a almacenar en alguna parte de la información, que es una base de datos. Entonces el desarrollador de software define en qué bases de datos se va a almacenar por licenciamiento, por costos, por la parte comercial, en fin. Pero cualquier aplicación normalmente va a tener que requerir un almacenamiento. Entonces, yo instalo una aplicación en mi celular y tiene un motorcito de base de datos muy liviano, pero va ahí. O instalo una aplicación en mi portátil y él instala algún motorcito. Entonces hay motores en la nube y motores locales. En la nube, normalmente las aplicaciones que utilizamos hoy son aplicaciones web, están almacenando la información en un sitio externo. Entonces, MariaDB, por ejemplo, es un tipo de motor que es un motor muy fuerte, que está teniendo mucha fuerza en este momento, y muchos de ese tipo, no solo Oracle y SQL Server y DB2, que son como los que hemos escuchado toda la vida, corporativos, más comerciales. Hay bases de datos de código abierto, hay bases de datos gratis, hay muchas alternativas. No estructuradas también, porque hay una nueva tendencia que se ve para aplicaciones de la nube, que son los datos no estructurados. Esos datos, por ejemplo, el motor de base de datos Maria que mencionaste, viene de una filosofía open source, sí, y de MySQL, sí, pero está más orientado para hacer aplicaciones y usarlo en la nube, por ejemplo. Y le hacen como el contrapeso a los motores de bases de datos como el de Microsoft, como el de Oracle, sí, como DB2, que son los que mencionaste que son más de uso comercial. ¿Cómo ha sido el balance de la utilización entre esos motores? ¿Por qué empiezan a ganar espacio los motores open source? El balance ha sido un crecimiento grandísimo. O sea, el porcentaje de participación en el mercado es altísimo de este tipo de bases de datos open source. Más por el almacenamiento en la nube, pero ahí tenemos que ver un costo adicional que se genera, que es el costo de propiedad. Cuando yo no tengo experiencia de pronto en la administración o no tengo un recurso en el mercado asequible para administrarlas, se van volviendo unas cajas negras. Entonces las bases de datos quedan ahí, eso se instaló y eso funciona, pero empezamos a percibir que en el tiempo se va degradando como su comportamiento, va siendo más lento. Entonces yo antes consultaba a una persona y me salía rápido, pero ya no es tan rápido. Empezamos a experimentar unas cosas. Ese es como el inconveniente del costo de mercado. Entonces, lo que tienen las otras, las comerciales, es que tengo más facilidad de acceder a una persona que las administre, que las monitoree, que les haga afinación, que en este tipo de bases de datos de pronto no es tan simple. Entonces son cajas negras que están ahí, que funcionan y que ruedan, pero cuando crecen mucho ya va a tener inconvenientes. Muy bien. Empezaste a describir ahorita unos sistemas de información. Mencionaste un CRM. ¿Qué es un CRM? Este tipo de aplicaciones que estaba mencionando son aplicaciones más corporativas. En CRM, por ejemplo, para administrar la información de los clientes, la relación que yo tengo con mis clientes. Entonces, comercialmente cómo estamos, quién los atiende, si tenemos proyectos abiertos, si hemos enviado propuestas que todavía no han tenido respuesta, los negocios que ya hemos terminado, que ya cerramos, que están en proceso. Entonces, toda la administración de mi área comercial normalmente la apoyo en un software de este tipo. Igual un ERP, un software financiero. Entonces yo tengo una aplicación, todos requerimos
en las compañías contabilidad, inventarios, facturación. Entonces necesitamos una aplicación para administrar eso. Entonces por eso las bases de datos que hemos mencionado son como muy comunes, porque siempre han estado en la historia que hemos vivido nosotros en las compañías. Siempre ha habido aplicaciones financieras, aplicaciones comerciales, aplicaciones de nómina, y todas tienen esas bases de datos detrás. Ahora empezamos a instalar una aplicación, vemos aplicaciones de taxis, aplicaciones de servicios en la nube, aplicaciones hoteleras, aplicaciones donde lo que encontramos es que se conectan entre ellas y se prestan servicios. Entonces yo tengo una aplicación de turismo que se conecta a unos que proveen aplicaciones de hoteles o recursos hoteleros, a otros que proveen recursos de transportes o recursos de aviación, y el que está como al frente, la aplicación que yo estoy utilizando, lo que hace es acceder a esa información que está en unas grandes bases de datos que se actualizan permanentemente, porque esas tienen que estar actualizadas en línea. Mencionaste una base de datos que son la base de datos de la industria aeronáutica. Digamos que la oferta de etiquetes de aviones que hay para poder hacer conexiones, yo creo que es un muy buen ejemplo en cómo bases de datos de diferentes empresas individuales, aerolíneas, empiezan a tener la necesidad de interconectarse para poder ofrecer mejores servicios y ofrecer conexiones más adecuadas y a empezar a establecer relaciones comerciales entre las empresas. Eso, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado y cómo se maneja o cómo se administra para interconectar dos bases de datos? Eso realmente ha estado siempre. Siempre hemos tenido la posibilidad de conectar bases de datos, de integrar servicios de aplicaciones, pero ahora lo vemos con mucha frecuencia porque cuando se van automatizando procesos, yo automatizo también aplicaciones que utilicen esos procesos. Entonces, si usted tiene un sitio donde yo consulto el costo de un tiquete de Medellín, Múnich, y lo estás proveyendo, me lo provees como un servicio, yo tengo una aplicación que consulta permanentemente eso, y a alguien le da una alerta y le dice, ojo que abajo esa ruta en tal aerolínea está más bajita. O sea que es un proceso en realidad lo que está pasando. Entonces lo que está pasando es un proceso de unas aplicaciones que están utilizando servicios de bases de datos. En resumen, lo que siempre hemos tenido de las bases de datos, siempre ha estado la información detrás, pero ya la tenemos mucho más cerquita. Entonces por eso ahora el tema de las bases de datos es un tema tan frecuente. Ahora en las compañías, porque de pronto me dicen, sí, es que yo no voy a ir a afinar como usuario una base de datos de una aerolínea, pero en mi compañía mi aplicación de mis clientes ya está más lentica, o mi aplicación de mis clientes está generando unos inconvenientes, o cuando yo consulto una información no me la está trayendo actualizada. Entonces eso es lo que nosotros, como en nuestro mundo más cercano, vemos como necesidades de administración en cuanto a las bases de datos. Bueno, ya nos empezamos a meter un poquito en el tema de administración de una base de datos. El rol de la persona, del administrador de bases de datos, o el DBA, como se conoce en el mercado, exactamente cuál es, de qué se encarga un DBA. Un DBA se encarga de que la información esté disponible. En resumen es eso. Entonces, la información está disponible cuando los sistemas de información están disponibles. Por ejemplo, entonces, que esté prendido el servidor, que la base de datos esté asequible, que yo tenga permisos para acceder a esa información, o que los servicios de consulta que utilizan otras aplicaciones estén en línea y si estén respondiendo. Entonces, simplemente que esté disponible. Ahora, que esté disponible, ¿de qué depende? De todo el entorno, pero adicionalmente hay temas de seguridad, hay temas de conexión, hay temas de servicios, hay temas de desempeño, de integridad, mantenimiento. De integridad de los datos. Entonces, el administrador de bases de datos se encarga de garantizar eso, de estar monitoreando la base de datos, de estar actualizando estadísticas. Una base de datos más o menos sería como un directorio telefónico. Un directorio telefónico tiene los nombres y los apellidos y las direcciones y los teléfonos. Y yo necesito el número del teléfono tuyo o tu dirección. Digamos que los datos están ordenados en el directorio de esa manera y yo podría encontrarlo muy fácil. Pero si yo tuviera un problema diferente, yo tuviera una dirección y necesitara saber de quién es, ¿cómo hago en el directorio telefónico? ¿Cómo hiciera yo ese ejercicio? Me voy hoja por hoja buscando esa dirección a ver si la encuentro. Ahora, si yo la llegara a encontrar, puede que haya más,
más registros con esa misma dirección, entonces yo me tendría que ir siempre hasta el final a buscar a ver quiénes son los que corresponden a esa dirección. Eso conlleva un problema de performance, porque si yo no tengo ordenados esos datos, entonces los voy a tener que buscar varias veces y eso sería ineficiente. Entonces ahí son como las estrategias de consulta de una base de datos. Una base de datos viene, lo que mencionábamos del directorio, el ejemplo del directorio es muchos datos en muchas hojas. Un directorio tiene 200 o 300 o no sé cuántas hojas, pero al final tiene unas hojitas, 20, que son como el índice. Entonces yo lo tengo por apellido, o lo tengo por nombre de empresa, o lo tengo por algún criterio diferente. Esos índices son los que me ayudan a encontrar fácil un nombre. Entonces yo busco a David Jaramillo, entonces yo voy a las últimas páginas al índice y me dice, eso estaría más o menos en la página entre la 230 y la 240. Y ya voy y busco nada más en esas paginitas, no en todas. Entonces un índice me permite acceder rápidamente a los datos. Cuando yo instalo una aplicación, un CRM, un ERP, una aplicación, cualquier tipo de aplicación corporativa, los índices ya están diseñados dentro de la aplicación. Pero ¿qué pasa? Que no puedo pretender que una aplicación se comporte igual en una compañía, digamos, una universidad. ¿Cuántas personas hay en una base de datos de una universidad grande en esta ciudad? 30.000, 20.000, no sé cuántos. 15.000. Exacto. Y si yo busco de esa misma aplicación de una compañía que tiene 10 o 20 o 100 clientes, entonces no puedo pretender que la aplicación se comporte igual en una compañía que en la otra. Entonces normalmente los índices que traen unas bases de datos de una aplicación que yo instalo son unos índices genéricos que pueden servir, pero no están diseñados para la realidad que yo tengo del contenido de mis bases de datos. Entonces yo me doy cuenta que consulto por nombre y eso me sale súper rápido. Pero si consulto por teléfono, yo tengo el teléfono y necesito saber de quién es. Ya es una aplicación lenta. Pero si tú llamas a pedir un taxi hoy, lo que te piden es el teléfono y sale inmediatamente. ¿Qué pasa? Que tienen un índice, en este ejemplo, un índice por teléfono. Entonces cuando yo doy un número de teléfono, inmediatamente me ubican, usted es tal persona en tal dirección, sí señor. Entonces el tipo de dato que se utiliza como índice no necesariamente es el mismo para diferentes industrias. Pusiste el ejemplo de los taxis. Porque en un taxi yo estoy llamando a una base de datos, ya tienen relacionada ese teléfono con una dirección y rápidamente pueden saber cuál es la dirección. Pero no significa que, por ejemplo, en una base de datos de empleados el índice sea el sí, teléfono. Porque yo normalmente no, pues cuando yo llego a una taquilla no me dicen el teléfono, me preguntan su número de cédula o me preguntan un dato diferente o el código del cliente o el número del tiquete, o son datos distintos. Entonces, dependiendo del negocio, dependiendo de las características propias de mi negocio, puede que la misma aplicación sea muy eficiente en tu empresa, pero en la mía no. Buenísimo. Empezaste a hablar ya de problemas de performance y de problemas de bases de datos. Metámonos un poquito en el tema y contanos, Alejo, cuáles son los problemas que más frecuentemente te toca atender o resolver en bases de datos. ¿En qué se concentran las actividades de mantenimiento de las bases de datos o qué haces con ellas para que funcionen mejor? A ver, normalmente cuando una compañía llama, tienen problemas de disponibilidad. Inicialmente la base de datos no está asequible, o sea, no puedo conectarme, no puedo acceder a los datos, que es simplemente disponibilidad. Otro tema sería la parte de desempeño, que la base de datos está lenta o ciertos procesos estén lentos. Otro tema es bloqueos, haciendo una transacción, estaba haciendo un cierre contable o haciendo no sé qué, y esa vaina se quedó pegada y no responde. Entonces, ¿qué está pasando? Si es una caja negra para mí, yo no sé qué está pasando, eso se murió. Entonces yo reinicié el servidor y ya puede que me pueda conectar de nuevo, pero me tocó arrancar el proceso desde el principio, el cierre, por ejemplo. O los datos ya no tengo los saldos como estaban inicialmente, entonces ya tengo un problema de integridad de los datos. Entonces normalmente cuando se tienen bases de datos corporativas, esas decisiones rápidas de reiniciemos a ver qué pasa, son unos problemas gravísimos los que se podrían generar, porque entonces puede que yo pierda la integridad de mis datos. Entonces los saldos ya no son, por ejemplo, de un sistema financiero. Eso sería un problema gravísimo. Entonces normalmente es eso, normalmente son problemas de desempeño, problemas de bloqueos o problemas de disponibilidad, usualmente, cuando se requiere un servicio de este tipo. Bueno,
Para evitar ese tipo de problemas, precisamente viene como una planeación. Se trabaja también entonces en cómo voy a planificar el mantenimiento, cómo le voy a dar mantenimiento a mis bases de datos, cómo las voy a actualizar. Ese tipo de cosas también se deben tener en cuenta cuando yo estoy trabajando con bases de datos. Sí, claro, la evolución es permanente. La evolución en temas, por ejemplo, de seguridad. Entonces, todos los motores de bases de datos de todos los tamaños tienen que estarse actualizando. Entonces, hay un problema, se identifica una vulnerabilidad y hay que solucionarla. Entonces, se reporta, se soluciona, se hace un parche en la actualización y se publica. Entonces, el tema de la carrera de la actualización y estoy al día es un tema muy complejo. La gente normalmente le da miedo actualizar porque es que lo primero es que requiere una ventana de mantenimiento para hacer una actualización de software. Entonces, sacar de disponibilidad la aplicación. Si voy a actualizar, entonces me demoro 1 hora. Entonces, ¿cuándo y a qué horas puedo actualizar? Nosotros somos una compañía productiva que está trabajando 24 horas. ¿Cuándo podemos parar? Nunca. Entonces, encontrar un espacio de ese tipo a veces es muy complejo. Siempre que se actualizan las bases de datos, siempre en los momentos en los que no están disponibles, porque el motor tiene que detenerse para actualizar librerías. Normalmente pasa eso, que hay unos espacios en los que no hay disponibilidad. Pasa con el sector bancario, es decir, hay momentos del día, terminando el día para el cierre bancario, se vuelven indisponibles las bases de datos, por lo tanto, cuando a uno va a hacer una operación o una transacción, a veces dice el sistema no está disponible. Pues no tiene que ser al final del día, pero sí hay unas horas en donde los diferentes tipos de negocios se eligen esas ventanas de mantenimiento para poder actualizar sus sistemas o hacerles los procesos de cierre o de mantenimiento. Sí, eso pues normalmente uno no lo percibe y la idea es que no lo perciba, pues que una entidad financiera esté disponible 24 horas, 7 días de la semana, es lo normal, pues porque si yo estoy en una discoteca voy a pagar la cuenta y no espera hasta mañana, pues es un problema muy grave. Pero siempre se requiere algún espacio de mantenimiento. Entonces a veces Bancolombia dice, el jueves de la 1 de la mañana a las 2 no va a estar disponible. Entonces, pues, da algún nombre de alguna entidad financiera. Pasa. Pero en mi compañía yo necesito actualizar el motor de bases de datos. Entonces, un sábado en la noche o un día en la semana después de las 11, hagamos esos procesos. Siempre hay procesos que se van a generar que requieren un consumo adicional en cuanto a la disponibilidad en el servicio, por ejemplo, las copias de seguridad. Entonces yo necesito hacer backups, hay que hacer copias de seguridad para garantizar la continuidad. ¿Cómo las hago? ¿A qué horas? Entonces, un administrador de bases de datos tiene que estar pendientemente generando procesos que garanticen la continuidad de los sistemas. Entonces, que haya copias de seguridad, que haya replicación. Entonces, replicación. Yo tengo una base de datos en la nube, en Azure, replicada en Amazon, por ejemplo. Entonces, la base de datos se está replicando, con qué frecuencia, si pasa algo en alguna, la otra está disponible, los datos de la otra están actualizados hasta hace 5 minutos, hasta hace cuánto, para yo saber qué tan disponible la tengo realmente. Lo que hacen entonces las grandes compañías es tener replicadas sus bases de datos para que primero estén disponibles. Entonces se le diga a una base de datos, vea, usted va a ser la primaria, va a ser la base de datos más importante y la que va a atender las transacciones que vengan, mientras se administra la otra y después se sincronizan. Eso se puede generar una necesidad de infraestructura ahí alrededor de lo que yo requiero en hardware y lo que requiero en software para poder hacer ese proceso de sincronización. Sí, yo necesito, pues hay como diferentes esquemas en cuanto a esas soluciones. Uno es tener replicación de los datos para garantizar como la continuidad que mencionábamos ahora. Entonces, si este sistema deja de funcionar, me puedo conectar al otro. Y procesos automáticos. Entonces, normalmente las aplicaciones, cuando yo me conecto a mi correo de cualquier proveedor en la nube, yo no sé a dónde me estoy conectando realmente. Yo escribo Hotmail y eso se conecta, pero yo no sé a dónde. Ahora, ¿a cuál base de datos detrás de esa plataforma a la que me conecté me estoy conectando? No tengo ni idea. Entonces, muchas veces es por disponibilidad o por balanceo de carga. Balanceo de carga se refiere a tener varios elementos haciendo las mismas tareas. Entonces, yo tengo varias copias de las bases de datos de los correos, por ejemplo. Entonces, cuando tú te conectas al correo, te conectas al servidor A
Y cuando yo me conecto al servidor B y ellos están replicados. Entonces yo veo mis correos, pero yo no sé realmente a dónde me conecté. Y hay dos Y servidores hay que dos están atendiendo a servidores, clientes. es correcto, entonces, o más. Adicionalmente, los puedo tener en diferentes partes del mundo. Entonces, los de Europa se conectan a unos servidores que están más cerca y los de América a otros que están cerca de los de América. Entonces, ese tema de balanceo de cargas es otro tema bien interesante ahí, porque yo tengo que tener la información replicada y sincronizada en línea. Entonces, garantizar eso. Cuando yo envío un correo, se lo envié a mi destinatario y el servidor se lo envió al otro servidor para que esté el dato sincronizado. Pues eso más o menos sería como la explicación, pero realmente no se hace así. Entonces la información se está sincronizando entre los diferentes servidores y las aplicaciones que atienden son las que definen a cuál de las instancias del servidor de base de datos te vas a conectar. Ya estamos hablando de infraestructuras mucho más sofisticadas, obviamente. Cuando yo estoy hablando de mi compañía, yo tengo mi base de datos en Amazon, en un data center en América, replicada a un data center en Asia. Pero realmente yo no sé ni dónde están, ni nada. Él internamente lo está haciendo. Pero no es un tema que sea solamente como exclusivo de las compañías grandes. Todos en este momento tenemos ese tipo de soluciones implementadas y a veces ni nos damos cuenta. Bueno, tocaste ya varios temas y mencionaste varios proveedores de servicios de nube. ¿Cómo ha sido la evolución de pasar de la infraestructura dentro de las compañías y cuál ha sido la tendencia que se está marcando en Colombia para mover esa información a la nube? ¿Qué tanta penetración o aceptación ha tenido la nube en el medio de bases de datos? Bastante. Los cambios de infraestructura son complejos y costosos. Costosos no solo económicamente, sino costosos en recursos, costosos en el esfuerzo que se requiere hacer para mover una infraestructura. Muchas veces encontramos clientes con bases de datos muy viejas que por las características que se tienen no se tocan. Entonces esa aplicación que tiene esta entidad financiera está en un motor de base de datos viejo y no lo toquen porque ya está funcionando. Y eso pasa con relativa frecuencia. Entonces pensar en mover eso a una plataforma externa es casi que imposible. Pero las instalaciones actuales que se están permanentemente como renovando, entonces tu sistema financiero que está actualizado al día, que está en un motor de base de datos comercial, muchísimas compañías están implementando soluciones en la nube con muy buenos resultados. El temor de la seguridad y de la disponibilidad, yo a mis clientes les explico un poquito. Mire, si usted tiene un servidor local en un data center suyo, garantizar solamente que esté prendido, pensemos nada más en la energía, garantizar que esa vaina esté funcionando es un tema muy complejo para usted, porque se fue la luz y se fue la luz más de 3 horas, usted no tiene con qué mantener eso encendido. Si eso pasa en otro sitio, en un data center, el data center se encarga de tener las plantas de energía, las UPS. O sea, desde las UPS, los sistemas más básicos, hasta tener unas plantas y tanques de combustible para permanecer 30 días con una alimentación local. No, o más. Pues, o sea, te garantizan unas cosas que vos no puedes dentro de tus instalaciones mantener. Sí, infraestructura como refrigeración, esquemas de seguridad, alta disponibilidad de las redes de datos que le permiten a que los sistemas que se intercomuniquen por red no tengan fallas de comunicación, en fin, la misma energía eléctrica, que siempre haya fluido eléctrico, inclusive desde diferentes fuentes de energía para poder trabajar con los servidores encendidos y que no se apaguen. Toda esa infraestructura es la que está ofreciendo la nube sin defecto, por defecto. Sí, eso viene dentro del paquete. Ahora, si vos pensás en implementar eso, es un tema muy costoso. Y el tema sería como pensar en tener una compañía pequeña, una secretaria, y unas instalaciones, una oficina y una solución de internet. Si estás compartiendo eso con 5 o 6 amigos, entonces los requerimientos que yo tengo son muy poquitos. Pero no se justifica como que yo contrate a una persona y la tenga todo el día sentada para atender 2 llamadas al día. Pero si compartimos eso entre muchos, las soluciones pueden ser muy buenas a muy bajo costo. Eso es lo que pasa con un data center. Entonces, como estamos pagándolo entre todos, esa solución, hay soluciones muy complejas y muy sofisticadas y muy eficientes que no son tan costosas porque se pagan entre muchos. Entonces, la idea de tener las soluciones implementadas en la nube en este momento es una muy buena alternativa. El tema de seguridad es un tema que siempre va a existir el riesgo. Si tú miras
En estadísticas, Microsoft aparece como punteando las estadísticas, pero es por el volumen de instalaciones que se tienen a nivel mundial. Si yo comparo la cantidad de máquinas con Windows de la cantidad de máquinas con Mac, entonces si yo hago la relación de los ataques que se tienen en una y otra, puede que sea más alto el otro. Pero como el volumen no es tan alto, no es tan llamativo. Entonces ese tema de la seguridad es un tema de policías y ladrones eterno. Pero ya hay procesos de los operadores de nube que tienen muy bien establecidos los sistemas de seguridad. Es decir, hay protocolos y hay sistemas de certificación que se encargan de evaluar y de garantizar que la seguridad esté asegurada, es decir, proporcionada para que usuarios los puedan utilizar y tengan confianza en la utilización. Claro, y hay recurso, pues es que es otro tema. Tú no tienes recurso para contratar un hacker ético, eso no tienes con qué pagarlo. Entonces, y hacer estudios, hacer investigaciones, hacer pruebas y hacer todos esos ejercicios, no hay recurso para hacerlo en tu compañía. Pero si lo estamos haciendo en un data center, que es entre todos, sí lo vamos a tener disponible. Ese tema de la seguridad es un tema que ya queda con el cholito puesto, o sea, ya está superado. La gente le da mucho miedo, pero a mí personalmente me parece más peligroso ir a un cajero a sacar plata que hacer mi transacción por el teléfono o por el computador. Es verdad, ya todos esos sistemas han evolucionado mucho. Alejo, podemos estar hablando mucho tiempo sobre estos temas. Yo creo que podemos encontrarnos en otra oportunidad para hablar de temas un poco más puntuales de bases de datos. Yo te agradezco mucho el haber estado en este espacio de transformación digital y esperemos que se repita esta experiencia en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy interesante. Hay mucho tema para hablar y a todos nos toca, porque pensamos que el tema es muy técnico, es muy de los otros, de las compañías, y todos tenemos que ver con la información que hay en todas partes. Dentro de las preguntas que estaba viendo acá, se habla del tema de seguridad, de la norma, de la parte de ética, que es un tema muy complejo. Ahora mencionabas algo de las bases de datos no estructuradas, y ahí tenemos que entrar a un mundo complejo como las redes sociales, por ejemplo, donde se habla de quién es la información, quién responde, cómo, a qué tengo derecho, y hay normas ya implementadas con eso. Entonces hay muchos temas para trabajar. No, con seguridad los vamos a tener y vamos a tener un espacio solamente para hablar de esos temas. Alejo, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra oportunidad. Ok, a ti muchas gracias. Él es Alejandro Jiménez, yo soy Alejandro Peláez, esto fue Transformación Digital.